Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que tiene una cara como de que me han querido mentir, pero no lo han conseguido, que es verdaderamente notable. Alguna razón tendrá, no les quepa a ustedes la menor duda. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, don César. Mientras los aviones Top Gun están ahora mismo, ¿verdad? Como en la película, ¿no? Haciendo ahí algún tipo de operaciones en el aire. Usted sabe que han sacado una parodia de Top Gun aquí en Estados Unidos. Top Guy, ¿no? Sería, Es la del Top Guy, que se ve a Donald Trump, jovenzuelo, de piloto, y detrás a Netanyahu y pone Top Guy. Es terrible el ingenio de la gente. ¿Sabe usted que hay una tesis que dice que en realidad Top Gun es una alegoría de la homosexualidad? Que en realidad, pues, Quentin Tarantino, hay una película en la que hace una disección o una disertación, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver, y la verdad es que cuando uno escucha a Quentin le cuadran algunas cosas. Eso que es una de mis películas de la juventud. Yo creo que era para meterle el dedo en el ojo a Tom Cruise y todo lo demás. Y además decían, yo recuerdo a alguna persona de corta estatura y más corta moral que decía que el hombre en la película era la chica. Y ¿este es uno que se da premios a sí mismo? Ese mismo. Ha acertado usted. Bingo. Es con algo la foto fantástico. De Zelensky detrás, ¿no? Así a tamaño real. Sí, es algo. Hay gente que ya la obscenidad ha decidido que la supera. Podríamos hacer unos premios La Voz y no sé, un año, por ejemplo, se lo podemos conceder a don Isaac. Sí. Luego otro año se lo damos a usted. Bueno, no, primero yo, porque ya que usted es el jefe, para no quedar mal, ¿no? Sí, yo creo que es así. El segundo se lo podríamos dar a usted y ya el tercer año, pues se me podría, por la manera continuada. Hemos pensado en dárselo antes, pero está muy reñido. Se lo llevó don Isaac el primer año, etcétera. Hay que tener poca vergüenza o haber enloquecido ya totalmente para Están hacer una cosa así. completamente fuera de la realidad algunos y bueno, yo lo entiendo, ¿no? Y cumplen una función en esta democracia fake. Y desde luego que bueno pues, y que a veces cuando la persona se acerca ya a la muerte, pues de pronto, en fin, vamos a darle todos los homenajes posibles porque van a ser a título póstumo dentro de nada, ¿eh? Y entonces a veces suceden esas cosas. Dios no lo quiera, don César, Dios no lo quiera. Bueno, hoy empezamos con una buena noticia. Bueno, una buena noticia a medias. Una especie de marcha atrás. Buena noticia pasajera temporal hasta el punto de que desde que preparé el programa, el guión, hasta que lo he medio terminado y hemos empezado el programa, ya no hay buena noticia, aunque sea parcial. Alto el fuego entre Israel e Irán. Menudo paripé el de Donald Trump, ¿eh? Bueno, yo ayer cuando lo vi dije, esto ya es el colmo, pero bueno. Sale él y dice, he logrado un alto el fuego. Y dice Israel, dice, no, aquí no. Y dice Irán, no, si nosotros no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo. Nadie sabía nada, sí. Luego sale Netanyahu y dice, bueno, sí, nosotros sí. Y a la hora ya lo estaba violando Israel el alto el fuego de 12 horas. Irán amenaza, pero bueno, Irán en principio pues seguía con ese enfrentamiento con Israel y sobre todo está amenazando a Estados Unidos. Como nos volváis a lanzar otro tipo de ataque, nosotros vamos a responder. Todo ello con el telón de fondo de ese ataque a la base militar de Estados Unidos en Qatar, de lo que vamos a hablar también ahora, porque también ha sido un ataque bastante fake. Pero que sirve. Ese ha sido totalmente fake. Totalmente fake. Donald Trump ha agradecido a los iraníes que le avisaran antes. El tema es,
Miren, estoy absolutamente convencido de que si alguien puede fastidiar el teatro que están montando Irán, Israel y Trump en estos momentos, es la verborrea de Donald Trump. Porque si tú llegas a un acuerdo con los iraníes para que ellos justifiquen de cara a su público interno, ¿no? A su propia población, que están respondiendo al ataque de Estados Unidos con un ataque a una base militar de Qatar, no publiques un mensaje diciendo que te han avisado y que en realidad eres tú prácticamente el que has decidido atacar tu base. No lo digas públicamente, ¿no? Ya, lo que pasa que, claro, la idea es como decir, los tengo acogotados. Claro, o sea, claro, ya. El mensaje que yo tengo que dar es, los tengo acogotados. Ese es el mensaje, porque, bueno, con eso satisfago a los sionistas y prosionistas, como que lo he conseguido y todo lo demás, y al mismo tiempo intento que se les pase el cabreo monumental a los del MAGA, que han votado, entre otras cosas, a Donald Trump para que no se le ocurra meter a este país en más guerras. Alguno de ellos estaba diciendo, ven cómo en realidad la operación de Trump era inteligente porque ha conseguido la paz mediante la guerra. Oigan, revisen otra vez, lean otra vez 1984 de George Orwell. Sí. Porque es que da igual lo que digamos de Donald Trump. Esto a mí ya me está empezando a recordar mucho con el forofismo de los Milley Lovers. Sí, bueno, es muy parecido, ¿eh? Ese fenómeno es muy gente similar. que coincide, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué es lo que quería Trump? Presentarse hoy en la cumbre de la OTAN, poniéndose la medalla de pacificador, dar de comer a todos esos, bueno, pues todas esas personas que le han apoyado, dentro del movimiento MAGA y que estaban con la mosca detrás de la oreja con toda razón, y se pone una medalla, pero se pone una medalla que es de latón. Sí. Y yo sigo pensando que todo esto es una gran estratagema, pero al menos aleja el fantasma de una escalada en la guerra permanente, porque claro, si hay un cierto enjuague, si hay un cierto acuerdo, por mucho que nos estén diciendo públicamente que nos van a atacar unos y otros, lo que se está aquí manifestando es que hay un juego donde se están avisando para que retiren determinados efectivos de lugares donde se va a atacar. Hemos sabido también que el ataque de Estados Unidos a Irán también fue precedido por una serie de avisos por algunos canales de inteligencia que propiciaron también que hubiera movimiento de material. No sabemos si de material nuclear, entendemos que sí, si en esos silos había material nuclear. Y al final, pues bueno, pues como digo, es una buena noticia porque al menos parcialmente me quiero quedar con eso. Aleja el fantasma de una escalada de guerra permanente que mantiene el régimen sionista con el de los ayatolás y que las últimas semanas, pues evidentemente se ha recrudecido con este intercambio de ataques que ahora, al menos por el momento, insisto, y con todas las salvedades, por lo menos parece que van a reducirse. Veremos lo que sucede, ¿no? Todo ello mientras el ejército israelí, como no, sigue masacrando Gaza, porque esto ya se ha olvidado, ¿no? Ahí no hay alto el fuego que valga, claro. Sí. Hay genocidio en tiempo real ante el que los gobiernos de Occidente cierran los ojos para no tener que ver los horrores cometidos por un gobierno al que en mayor o menor medida pues consideran un amigo y un aliado, aunque sea de forma indirecta por su relación con Estados Unidos, porque no hay pocos países que critican públicamente a Israel, pero luego a través de Estados Unidos pues ponen la mano y lo que no es la mano. Entonces ahora tenemos a Trump en estos momentos, cuando estamos nosotros iniciando nuestro vuelo aquí, en todos los titulares del mundo, diciendo que quiere que Israel se calme, que va a meter a Netanyahu en vereda, eludiendo la cuestión fundamental. Si algo ha quedado claro en los últimos días es que quien lleva la voz cantante en esa relación no es Trump. Por mucho que desde la Casa Blanca se pretenda dar una imagen de falsa autoridad. Tampoco voy a decir que sea Netanyahu el que lleva la voz cantante, ¿eh? No, a mí tampoco me da la sensación, ¿no? Pero si algo no tiene Trump en estos momentos es autoridad. Yo diría que también credibilidad. Algunos a lo mejor siguen confiando. Bueno, insisto, hay un fenómeno aquí también importante de fanboys o de forofos. Como consecuencias económicas, el petróleo está cayendo a plomo, lo cual refuerza esa idea de que hay una desescalada. Ha sido un ataque para desescalar. Yo entiendo que esto a lo mejor pueda parecer una paradoja, pero tiene sentido. El petróleo vuelve de nuevo a los $70. Bueno, de hecho, ahora mismo está por debajo. 68 petróleo Brent en estos momentos y $66 petróleo West Texas. Yo cuando quieran ustedes fijarse en una referencia, aunque estemos en Europa, les recomiendo que se fijen en el West Texas, que es el verdaderamente importante. Estamos en niveles incluso inferiores a este nuevo enfrentamiento en Oriente Medio. El gas experimenta una reducción aún mayor, sobre todo en los mercados de futuros.
al alejarse los temores de un cierre o bloqueo del estrecho de Hormuz, cuestión que hemos analizado en los últimos programas. Lo dijimos muy claro, dijimos que en realidad a Irán no le interesaba llevar adelante su amenaza, porque perjudicaría a su principal socio comercial en estos momentos, una China en la que le compra, pues evidentemente, la mayoría de los hidrocarburos que exporta Teherán. Lo que pasa es que aquí hay varios análisis que tenemos que hacer geopolíticos, y uno de ellos, voy a ir lanzando diversas ideas hoy en este Despegamos. Una es que Irán ya no va a poder utilizar esta amenaza del estrecho de Hormuz de manera creíble. Porque ahora todos sabemos que realmente no puede bloquear el estrecho de Hormuz sin perjudicar a China. Y por eso en este contexto, pues Wall Street celebra el principio de acuerdo de alto el fuego, aunque luego no se cumpla con subidas, después de ese bombardeo. Bueno, primero el anuncio de Trump del pacto y después de que Irán bombardear instalaciones militares de Estados Unidos en Qatar, previo aviso, como ha dicho Trump, pero también con armamento obsoleto. Ese ataque de Irán se ha realizado para no hacer daño, revelando que pues, estamos ante un teatro de operaciones en el que pues, se le ha facilitado a Irán una respuesta para poder justificar la aceptación del alto el fuego. ¿Esto va a colar dentro de Irán? Pues no lo sé. No sabemos si va a colar. ¿Por qué se ha elegido Qatar? No es casual. Qatar, principal amigo de Occidente en la región, así como de un gobierno, si excluimos a Arabia Saudí, así como de un gobierno de Israel, al que ha ayudado Qatar en el apoyo logístico y económico a Hamás. Los dirigentes de Hamás vivían en Qatar, pero no se escondían. Vivían en Qatar con el beneplácito de la inteligencia norteamericana y de la inteligencia israelí y de la inteligencia británica, hasta el punto de que los hijos de los principales dirigentes de Hamás estudiaban en el extranjero, en universidades donde se hablan inglés. Qatar es el país que se ofrece a Europa para sustituir parte del gas ruso que no iba a llegar a través de Nord Stream. Estuvieron en España haciéndose fotos con Nadia Calviño. No vino ni una mujer, evidentemente. No, decía Calviño, claro, decía Calviño, yo nunca voy a estar en un acto donde no haya mujeres. Bueno, pues esa te la comiste con patatas, Nadia. Qatarí que te vi, como yo suelo decir normalmente. Hay alguno que se ha puesto incluso ese nick en Twitter, ¿no? Qatarí que te vi. Qatar, estado corrupto, que ha sobornado a europarlamentarios sin que nadie quiera investigarlo, que ha conseguido de una manera completamente oscura, vamos a decirlo así, que le otorgaran un mundial de fútbol, como otras teocracias donde se celebran, pues no sé, acontecimientos deportivos como, por ejemplo, partidos y campeonatos de la ATP. Pero esta gente no es ni musulmana, claro, ni viola los derechos humanos, ni persigue la libertad religiosa. Claro. O sea, vamos a ver, yo cuando oigo, y llevo oyéndolo años, y claro, la primera vez que lo oyes dices, le he pillado pasado de copas, ya después dices, no, esto no puede ser eso. Cuando de pronto hay quien te dice que el mundo se divide en democracias y dictaduras, dices, bueno, sí, efectivamente podemos hacer una lista de dictaduras y una lista de democracias, pero no me digas tú a mí que nuestro bando todos son democracias y que los de enfrente todos son dictaduras, porque eso no es verdad. O sea, ese cuento no cuela. Esa la primera. Pero es que luego, cuando me empiezas a dar los motivos para atacar a Irán, es para decir, bueno, ¿y cuándo lo vamos a hacer con Arabia Saudí? O sea, es que es algo tremendo. ¿O con Qatar? Qatar ha estado pagando a consultoras israelíes para que blanquearan su imagen en el plano internacional. El Qatar Gate de Netanyahu es eso. Claro. Dentro de los múltiples escándalos que rodean a Netanyahu, por algunos de ellos está imputado, uno de ellos es el de Qatar Gate, de pagar a consultoras israelíes para que hagan ese trabajo. Cuando el Mossad y el ministro de Defensa israelí van a Qatar y le dicen, oye, vosotros seguidle dando dinero a Hamás, seguir facilitándoselo, seguir dándole apoyo logístico, porque yo necesito que Hamás no solo atente contra, contra Al-Fatah y siga esa división entre Cisjordania y Gaza, sino que también quiero que nos ataque a nosotros. Porque en el momento en el que desaparezca Hamás, ¿qué excusa voy a utilizar yo para poder seguir con mi ofensiva? Y entonces, en este contexto, se produce el ataque en Qatar, que no es casualidad que la base de Estados Unidos atacada esté en esta teocracia que la Unión Europea y Estados Unidos consideran socio estratégico, aunque, como está usted explicando, la democracia brille por su ausencia. Hombre, e insisto, paguen sobornos a europarlamentarios y a miembros de organismos internacionales para blanquear imagen,
para lograr adjudicaciones de determinados campeonatos internacionales. Y luego que Qatar es uno de los principales países promotores del terrorismo. Y es así. Yo en un tuit ponía ayer que Qatar es enemigo de Irán. En este contexto, claro que es enemigo de Irán porque es amigo de Occidente. ¿Qué ha pasado en el mercado de deuda? Los famosos bonos de Estados Unidos. Pues los famosos bonos de Estados Unidos. Lo único bueno que podía tener esto, todo este fregado, vamos a decirlo así, perdónenme la expresión, es que hubiera propiciado la compra masiva de deuda pública de Estados Unidos y que se hubiera reducido esa rentabilidad, ese interés, y por lo tanto que Jerome Powell pues pudiera hacer lo que quisiera hacer en la Reserva Federal, pero que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, durmiera tranquilo. Que yo creo que este hombre no duerme tranquilo, no solo por el tema de la deuda pública. Pero es que el bono de Estados Unidos ni se ha movido. Ni se ha movido, está en el 4,3%. Esa referencia del mercado de renta fija, que está mirando más a Powell, al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que a Bessent o que incluso a la Casa Blanca o que incluso al Pentágono. Y el estrecho de Hormuz parece que se la trae al fresco también a la deuda pública de Estados Unidos. Con una vuelta del barril de crudo incluso por debajo de los $70 e incluso por debajo, pues la verdad es que a Trump se le pone muy bien porque deja pocos argumentos a la Reserva Federal para no bajar tipos de interés. Bajada que todos esperan que se produzca en septiembre. Si tarda mucho, la Reserva Federal va a meter en problemas financieros a las empresas de fracking que tienen que seguir haciendo los pagos a las entidades financieras y va a haber ahí un problemón grave. Por no hablar de los famosos hedge funds que siguen teniendo deuda pública de Estados Unidos, hedge funds de Estados Unidos, y que si no se produce esa rebaja del interés, pues tendrán que seguir vendiéndola, ¿no? Mucho más allá de Japón o de China. Volviendo al tema de la guerra de Israel-Estados Unidos contra Irán. Otra idea de estas que voy a ir soltando hoy. Hay un tema muy importante, hay una clave geopolítica de máxima relevancia que también está quedando en un segundo plano y que tiene que ver con las declaraciones públicas que han hecho más Trump que Netanyahu también lo ha dicho, diciendo que las últimas operaciones militares han cercenado la capacidad de Irán para desarrollar un programa militar nuclear. Eso es lo que nos están diciendo. Pero Entonces, esto, bien. vamos a ver, yo no voy a negar al 100% que pueda ser así ni nada, pero sinceramente no veo prueba alguna de que eso se haya producido. Esa es la gran clave. Es decir, no ve usted prueba alguna, don César, porque Estados Unidos e Israel no han cercenado la capacidad de Irán para desarrollar un programa militar nuclear. Yo es la misma sensación que tengo. En el caso de que quisieran desarrollarlo. Pero no han cercenado esa capacidad. ¿En qué han cercenado la capacidad? No la han cercenado. Pero esto implica, y es ahí a donde voy, que a partir de ahora, al menos durante los próximos meses, ni Trump ni Netanyahu podrán utilizar esta excusa, ese comodín, para apretar las tuercas a los ayatolás. Si habéis acabado ya con su capacidad nuclear, ¿por qué vais a seguir atacándoles? Bueno, vamos a ver, sí, hombre, se pueden inventar argumentos. Ah, bueno, sí, claro, pero ya la excusa nuclear no se puede usar. No, la excusa nuclear no la puedes usar. Por eso usar. Ahora Trump, que sabe de lo que está hablando, porque todo esto se está llevando a cabo en su despacho, dicen, vamos a sentarnos a hablar ahora otra vez de retirar las sanciones, y le están diciendo los iraníes, pero muchacho, si estos nos siguen todavía bombardeando. Sí. Por eso Trump está ya en la siguiente fase de la partida, pero todavía no hemos llegado a ella. Él ya está en la desescalada, dice, oiga, pero si usted bombardeó hace 3 días. Y hay una ironía de que Netanyahu afirme que la amenaza de las armas nucleares iraníes han sido eliminadas porque lleva diciendo lo contrario durante décadas. ¿Qué va a decir a partir de ahora Netanyahu? Y esto se complementa con otro hecho relevante, que es que lo podemos afirmar. Las instalaciones nucleares iraníes han sufrido daños superficiales. Pero esto no es que lo diga Irán, es que lo dice Bloomberg, lo dice el Wall Street Journal, lo dice el New York Times, lo dice el Pentágono. Pero la propaganda de guerra proveniente de Washington y de Tel Aviv no pueden admitirlo, porque entonces veríamos que el todopoderoso ejército de ambos países no ha sido capaz de conseguir sus objetivos. No. Y el todopoderoso ejército de los dos países, efectivamente, aquí parece que se ha lucido. Vamos, no nos vamos a engañar. Y esta es una de las claves importantes. Y además Trump y su administración suplantan efectivamente a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Porque si tú declaras unilateralmente que el programa nuclear de Irán ha sido destruido, es que es lo que ha dicho textualmente Trump, que ha sido destruido. Muy bien, pues entonces la Agencia Internacional de Energía Atómica que se vaya de allí, ¿no? Y ahora la credibilidad está ligada a mantener esta narrativa.
Mientras los halcones que le rodean pues se sienten frustrados por no haber seguido atacando a los ayatolás para promover ese cambio de régimen del que también ha hablado Trump y que ya les avanzo que vamos a hablar en el gran reseteo el próximo sábado, del plan de ese cambio de régimen, del heredero del Shah, y vamos a hablar también de cómo llegaron los ayatolás a Irán, que más de uno pues se va a sorprender bastante, porque están los mismos de siempre metidos en el fregado. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que este escenario es sumamente frágil. Lo cual no es descabellado pensar que la guerra va a continuar, o si no, pues a lo mejor hay un alto el fuego, pero aunque pasen 2 o 3 años, la guerra se va a mantener, entre otras cosas, porque todo lo que representa Netanyahu y su gobierno desde un punto de vista político, que no implica el pensamiento del 100% de la población de Israel, ojo, pero estos tipos solo se pueden mantener en el gobierno mientras haya guerra y mientras haya terrorismo. Y esto es lo que verdaderamente a mí me da pavor. Sí, no es para menos. Porque si llega un momento en el que se controla completamente ya la franja de Gaza, porque ya prácticamente, bueno, pues han matado a todo el mundo y los que no han sido asesinados han sido deportados. Si tenemos un escenario en el que Irán al final, bueno, pues tiene que aceptar un contexto en el que ya pues esa amenaza constante de respuesta iraní pues ya no nos la vamos a creer, porque realmente hemos visto que si no es que tengan una capacidad limitada, por lo menos hay un cierto acuerdo para no hacerse daño mutuamente hasta determinados niveles. Con una Siria ya caída en manos de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, lo que necesitará Israel es que haya atentados terroristas en su propio territorio o en territorio de países europeos. Y ese es el escenario que, insisto, a mí me da verdadero pavor. Porque sé cómo piensa esta gente, porque lo llevo investigando desde hace más de 2 décadas y porque ya ha pasado. Entonces, necesitan, como némesis, que haya terror para poder justificar no ya las intervenciones militares en terceros países, sino mantenerse en el gobierno. ¿Qué ha pasado con primeros ministros que han decidido cambiar el rumbo y tener un gobierno de Israel que no fuera imperialista, que no fuera expansivo? Que lo han matado. Que los han matado. ¿Qué pasó con Isaac Rabin? Que lo mataron los suyos. Sí, sí. Entonces ese es el verdadero problema y el verdadero peligro. ¿Que hay oposición en Israel? Claro que la hay. También es verdad, bueno, usted lo sabe mejor que yo. Muchos están yendo, se están largando. Sí, sí. Porque ven que no hay manera desde dentro de solucionar eso. A mí, cuando me hablan de la democracia israelí, digo, hombre, democracia porque han sentado a Netanyahu en el banquillo y porque tienes unos tribunales que están dando caña y tienes a un jefe del Shin Bet que está haciendo declaraciones. Hay elecciones. Claro, hay elecciones. Hay una cierta libertad de prensa también. Sí, sí. Pero no, hay una democracia más o menos formal dentro de lo que es el territorio propiamente dicho de Israel. En el momento en el que tú entras en la política internacional y en los territorios ocupados, pues la democracia brilla por su ausencia. O sea, tampoco nos vamos a engañar. Todos los acontecimientos en materia internacional de Israel que han ido ligados en los últimos meses, en los últimos años, a acciones bélicas, todos han coincidido con momentos en los que el gobierno de coalición de Netanyahu iba a romperse. O con declaraciones de Netanyahu en sede judicial. Absolutamente todos. Bueno, pero esto es igual que cuando durante la presidencia de Clinton, cada vez que se ponía grave lo de Mónica Lewinsky, bombardeaba Irak. Sí, la película Walk the Fog, ¿no? Es una película donde se habla un poco. Iba por ahí, pero en el caso de Clinton era tremendo, porque claro, ya yo recuerdo que se decía en tono irónico que Clinton en vez de a la guerra del Golfo iba a ir a la guerra de la Golfa. Sí. O sea, recuérdelo usted, vamos. Sí. Que es que es así. No sé si le gustaba, ¿no?, ponerse pantalones de mujer o vestidos y tacones al respecto, pero no nos extrañaría. Pasamos de fase, pasamos de pantalla, aunque seguimos hablando un poco de esto, porque sea como fuere, lo cierto es que comienza la cumbre de la OTAN en La Haya, con un Estados Unidos que, en este caso la administración de Trump, que vuelve a intentar darle la vuelta a la tortilla, que se presenta como pacificador, y con la mirada puesta en el socio díscolo de la alianza. ¿Quién es? España. No porque no obedezca, porque es uno de los miembros más serviles, sino porque su falta de compromiso para elevar el gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto y sobre todo la chulería de Sánchez a la hora de presentar el acuerdo ha levantado más de
más de un problema, ¿no? Ha levantado espinas. Ya explicamos ayer. Con Sánchez, chulería que no falte. O sea, Es que es marca de fábrica. Es la cuestión aquí, claro. Ya explicamos ayer que hay un acuerdo para que España tenga flexibilidad para no cumplir el objetivo, de acuerdo, pero ¿no te puedes callar? No se puede callar. No se pueden callar. Dice, entonces, da lo ¿qué mismo hago? que se llame Sánchez, que Trump, que Netanyahu. Dice, ¿qué hago? ¿Doy una rueda de prensa sin prensa? ¿Me jacto encima de haber metido a la OTAN en vereda? Hombre, menudo soy yo, Pedro. A esto me lo embriendo con patatas. Y claro, la Secretaría General dirigida por Marrute, pues esto le ha sentado como un tiro en el pie. Y ha tenido que salir, porque claro, le han preguntado a Rute y dice, pero bueno, ¿y por qué a España le estáis dando un privilegio? Yo he salido Marrute y dice, no, a España no se le ha dado ningún tipo de privilegio ni aplazamiento y ahora ya están atrapados. Porque esto es otro teatro. Claro que el acuerdo existe, pero vamos a ver públicamente un enfrentamiento. Un enfrentamiento que paradójicamente también le va a venir muy bien a Sánchez, porque se va a hablar de esto, en lugar de poner el foco en la cloaca en la que está metido hasta las orejas. Y entonces además se va a poner chulo y va a decir, sí, miren, me opongo, ¿no?, a la OTAN. Voy a hacer valer los derechos de los españoles. Mientras tienes en las bases los bombarderos preparados, ¿no?, por si tienes que hacerle algún tipo de operación, no ya en Oriente Medio, sino de respaldo a Marruecos. El exministro de Transportes, hombre clave del PSOE, Ábalos, comparece ante la justicia. Lo niega todo. Naturalmente. Dice que los audios hechos públicos con sus conversaciones están manipulados. Y se vuelve a su casa. Porque el tribunal no decreta prisión preventiva. ¿Acaso? Bueno, pero ¿no? Esta, vamos a ver, Díquemelo, esta es otra. Sí, esta es otra de las cosas, sí, porque ayer me detuve en el boletín en ella. Vamos a ver, ¿cuál es la línea de defensa de Ábalos? Que yo estoy convencido de que contará con un buen abogado. Sí. Y que además es la manera de dinamitar todo. El hecho de que las pruebas son inválidas. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, ¿en qué me puede a mí enganchar? Pues es que aquí hay una grabación, bueno, pues para disgusto de la gente que ha visto mucha película de Hollywood y cuando el mafioso ha dicho todo, el otro saca una grabadora de la chaqueta y dice, aquí está grabado. O algún director de periódico que también hace eso. Exactamente, y entonces esto es lo que pasa y tal. Bueno, pues en contra de lo que pueda pensar la gente y lo que haya visto en las películas de Hollywood, las grabaciones pueden ser prueba o no pueden ser prueba. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted y yo tenemos una conversación peligrosa porque implica la culpabilidad penal de uno de los dos, etcétera. Y hay una grabación. Si esa grabación la hizo, por ejemplo, la Guardia Civil, esa grabación es válida. Si esa grabación la he hecho yo o la ha hecho usted, y además sin el consentimiento del otro, es muy posible que el tribunal considere que esa grabación es ilegal. No de forma automática, pero es muy posible que el tribunal lo considerara. Lo considere ilegal y por lo tanto no tiene fuerza probatoria. Vamos a suponer que lo ha hecho la Guardia Civil. Por seguir, ya sabemos lo que no valdría si lo hemos hecho uno de nosotros. Por mucho que luego aparezca en un medio y parezca que eres lo peor de lo peor. Sí, pero una cosa es que parezcas que eres lo peor de lo peor y otra es la fuerza judicial que eso tiene, la fuerza probatoria. Vamos a suponer que lo ha hecho la Guardia Civil. Si desde que lo hizo la Guardia Civil hasta que eso llega al tribunal hay una cadena de custodia inmaculada e impoluta, efectivamente eso tiene fuerza probatoria. Pero como en algún momento la cadena se haya roto, porque resulta que llegó a comisaría o llegó al juzgado, no aparece nada, eso ya no tiene fuerza probatoria. Y hay una jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional bastante clara. De modo que la defensa de Ábalos es decir, yo ahí no me reconozco. Y además es que creo que eso está manipulado y creo que tiene muchísimas posibilidades de que esas pruebas no se consideren pruebas contrarias. Y encima dice, no, pero si yo además quiero colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Claro, o sea, si yo aquí colaboro lo que haya que colaborar. O sea, yo aquí colaboro. Pero que quede claro que no hay más vuelta de hoja. Salvas a Sánchez. Exacto. Y señalas solo a 2 personas del entorno de Zapatero. Exacto. A José Blanco. Que por otro lado quieres ir a por ellos, claro, porque Zapatero es un hijo de Satanás y los de su entorno tanto o más que él. Exactamente. ¿Y a quién cita? Al exministro José Blanco,
Claro. Y a su Pequeño. secretario de Estado, Pedro Saura. Cuidado con Pedro Saura, que yo a este le conozco además muy de cerca, porque cuando hacía yo periodismo parlamentario he hablado muchas veces con él. Y este también, como hable, pues tiembla el misterio. Ábalos no tiene ninguna voluntad de tirar de la manta en aspectos que pudieran perjudicar a Sánchez, pero sí lo que ha hecho es ofrecer la cabeza de Zapatero a la Fiscalía. Claro. Entonces dice, ojo, que aquí, ¿no?, pues lo que está diciendo Aldama es cierto. Es decir, hay información sensible de Zapatero sobre los negocios petroleros en Venezuela. Hay que decir que los dos famosos sobres que obran en poder de Aldama, ya finalmente The Objective, que es el medio que está publicando la mayor parte de esta información, porque es la que tiene acceso directo a toda esta trama, no voy a decir yo que esté dentro de ella, pero al menos sí que tiene acceso a ella, pues están recogiendo pruebas. En esos dos sobres habría pruebas irrefutables de los pagos de la petrolera estatal venezolana de PDVSA al propio Zapatero y pruebas de los fondos venezolanos que permitieron decantar la victoria de Sánchez de la presidencia de la Internacional Socialista en 2022, sobornos. Y en el trasfondo de todo esto hay una guerra por recuperar la organización del partido, que es una guerra que comienza ya hace muchos años, cuando Ábalos era el que estaba a los mandos de Ferraz. Ábalos conoce a Zapatero en un congreso federal, cuando apoya ese movimiento de la nueva vía, pero rápidamente lo deja fuera de todo. Y entonces Ábalos se hace con el puesto de mando en Ferraz, pero a partir de ese momento la gente de Blanco, de Pepe Blanco, le hace la vida imposible. Por eso siempre he dicho que hay una guerra adicional a la que hemos estado exponiendo en los dos últimos episodios de Gran Reseteo. Hay una guerra civil, vamos a decirlo así, interna, que se libra desde hace tiempo por el control del PSOE. Que se une a la cloaca mediática, política, empresarial, policial. Entonces, claro, hay muchos intereses y muchos incentivos. Me preguntaba uno de nuestros oyentes y suscriptores, además una persona a la que valoro mucho porque es un gran profesional, me decía, me he visto 2 veces los últimos 2 programas de Gran Reseteo y si me sigue sin quedar claro cuál es la estructura, pues mire, hay un golpe de Estado permanente. Sí, la verdad permanente. Es que sí. Entonces, en este caso, lo que hace la mafia policial, empresarial, ligada sobre todo a Feijóo, recuerden aquella operación que contamos aquí, Operación Feijóo, con determinadas empresas y bancos que veían ya a Feijóo en la Moncloa y empezaron a preparar una transición que luego no se produjo, mediática también, para que salgan unos escándalos que todos conocían desde hace años y que prometieron ocultar porque esta misma mafia está implicada en ellos. De hecho, han participado en ellos. Desde los inicios de la democracia. También con comillas, si quieren. Entonces, ahora toca, en clave interna, que se vaya Sánchez. Pero Sánchez dice, no, yo me agarro un sillón respaldado por Bruselas y por una OTAN que le sigue proporcionando aire. Y al mismo tiempo Sánchez intenta controlar la rebelión interna con el nombramiento de una diputada del PSC, de la señora Mínguez, como sustituta de Santos Cerdán, no porque no tenga implicación en la trama, porque ha llegado a un pacto con Salvador Illa para que sea él y el PSC, como en su momento hizo Zapatero también, quien mantenga el control del partido en manos de Sánchez. Y es el PSC, Salvador Illa, quien protege a Sánchez de Blanco y de Zapatero. Por eso aquellos que decían, lo comentábamos hace unos días, ¿verdad? Digamos, hay un run de candidatos que pueden suceder a Sánchez. Ya hablábamos de Madina, pero luego hablábamos de Zapatero y de Illa. Quieren abortar cualquier posibilidad de Zapatero. Pero no es que sea Zapatero el líder, sino que son los hombres de Zapatero que todavía están ahí. Entonces, Ábalos, veremos cómo va a culpar a Blanco de ser el padrino político de Isabel Pardo de Vera. Que de hecho es que lo es. Personaje clave en los amaños de las adjudicaciones de contratos públicos. Hoy hemos conocido que había firmado contratos públicos amañados por valor de cientos de miles de millones de euros. Presuntamente amañados, vamos a decirlo así, hasta que la justicia no se pronuncie al respecto. Y luego, Blanco lo que hizo fue querer introducir a exaltos cargos del Partido Popular en la administración durante el gobierno socialista, que son los socios de la consultora Acento, a la que Ábalos no menciona en su declaración, pero que está dejando caer. Consultora Acento que tiene dentro muchos exaltos cargos del PP, bueno, estaba ahí hasta el hijo de González Pons, en un lobby, el de Blanco, que defiende intereses globalistas y que usa los contactos políticos para obtener dinero y modificar leyes. Pero no en España solo, en Europa.
y que además defiende los intereses de Marruecos en Bruselas para conseguir privilegios. El último contrato con el régimen de Mohamed VI lo firmó la consultora de Blanco el pasado noviembre. ¿Sabe cuál era el encargo? Defender los intereses de los agricultores marroquíes en Europa. Muy bien, me parece fantástico. Me parece fantástico. Todo esto pues pasa desapercibido para el gran público al que se le entregan cacahuetes. Como a los monos. Sí. Hoy Consejo de Ministros. Que si la OPA de BBVA, que si voy a dejar a Sabadell comprarlo mañana, pasado. Ahora mismo prácticamente acaba de salir la noticia. Nos dicen, no, es que el gobierno ahora lo que le dice es, oiga, voy a endurecer la OPA de BBVA y le prohíbo la fusión con el Sabadell durante al menos 3 años. ¿Por qué hace esto justo ahora Sánchez? Porque ha llegado a un pacto con el Partido Socialista de Cataluña y el Sabadell es un banco catalán. Porque ha esperado hasta este momento para detener parcialmente una OPA que él quería aprobar aunque hubiera dicho lo contrario. Porque de hecho no la ha detenido, lo que hace es endurecerla y le da al Sabadell 3 años más. Por motivos políticos. Pero por motivos políticos no de la nación española, ni siquiera de una comunidad autónoma, por motivos políticos suyos, para mantenerse en el poder. Y Salvador Illa vuelve frotándose las manos y cuando llegue a su despacho a acariciar al gato. Y al mismo tiempo, con un Real Decreto Ley que han estado hoy debatiendo, en el que se constata la huida hacia adelante en materia energética. El gobierno va a redoblar su apuesta por las energías renovables, a pesar de la inestabilidad que proporcionan a la red eléctrica, renovables, que son las ganadoras en un decreto que se saca ahora el gobierno de la manga, cuando todavía pues, no nos hemos olvidado del famoso apagón. Entonces se aprueban medidas que han solicitado las principales asociaciones de empresas de renovables, declarando proyectos de almacenamiento, las famosas baterías, como de utilidad pública, acelerando su tramitación en zonas donde lo necesite la actual red, pero sobre todo, y de esto no se habla, ampliando el plazo a los proyectos de renovables que iban a incumplir sus compromisos y que tendrían que haber desmantelado los parques y haber tenido que, bueno, pues devolver el dinero y en buena medida ejecutar avales. Es decir, que se les va a rescatar. Y se les da una patada hacia adelante. Sin este salvavidas legal que se saca el gobierno en un Real Decreto Ley, porque no hay manera de sacar en el Congreso esto, luego esto se tiene que convalidar y tal, pero es que les da igual. Las empresas promotoras de estos proyectos, sin este salvavidas, estaban obligadas a desmantelar las plantas y se ejecutarían los avales financieros, como digo. Usted no ha cumplido el plazo, esto es una concesión administrativa, se considera que esto es una utilidad pública, usted no ha cumplido, pues fuera. ¿Por qué se hace esto? Para beneficiar a muchas empresas, entre ellas a Solaria. Otra de esas empresas que presionan a los agricultores para que les entreguen sus tierras, otra de esas empresas en las que hay conexiones con el PP y el PSOE, donde se juntan el pepero Antonio González Terol con el marido de la ministra Isabel Rodríguez. Conmovedor, ¿eh? Para que luego digan que nuestros políticos se llevan mal. Se llevan muy bien. O sea, sí, en este caso, verdad, el sol que más calienta se arriman, desde luego, fenomenal. Sí. Solaria es una compañía de renovables controlada por la familia Díaz Teijeiro, que tienen el 35% del capital. Y que han conseguido, fíjense, señores, que el Banco Europeo de Inversiones de Nadia Calviño les entregue 1.700 millones de euros para levantar más de un centenar de plantas fotovoltaicas en España, en Portugal, en Italia. Cuando les digan a ustedes que las renovables son rentables, acuérdense de esto, porque le tiene que dar Nadia Calviño 1.700 millones de euros. Una empresa que también quiere hacer caja con el boom de los centros de datos. Que necesitan el agua de los agricultores para funcionar, pero bueno, que les den morcilla, ¿verdad? Sí. Ya le compraremos los tomates a Marruecos y tal. Que en esto está José Blanco. O sea, el nivel de podredumbre institucional en el que estamos metidos es mayúsculo. Por cierto, que en el accionariado de Solaria están también varios fondos de inversión. BlackRock, la gestora de activos del banco alemán Deutsche Bank, el gestor del Fondo Soberano de Noruega, Amundi, empresa francesa de gestión de activos, Mirova, filial del banco corporativo y de inversión francés también Natixis, que son los que se están beneficiando de esto. ¿Por qué siempre se beneficia a intereses franceses
intereses de Wall Street, intereses de Marruecos en todas las decisiones que toma el gobierno español, ¿no, César? ¿Me lo puedes explicar? No, sí es tremendo. O sea, no hay... Que siempre es lo mismo. Sí. Por eso dicen, no, es que Sánchez no tiene conexiones internacionales, le han dejado caer. Había un editorial del diario The Economist o de la revista The Economist o del diario Financial Times que resulta que le critica. Quieren que Sánchez se quede. Y en plena cumbre de la OTAN aprueba esto. Igual que en plena cumbre de la OTAN, Friedrich Merz saca adelante los presupuestos. 500.000 millones de euros para repartir entre el complejo militar e industrial, fundamentalmente de Estados Unidos. Sí. Y lo hace justo antes de la cumbre de la OTAN. El presupuesto debe ir al Parlamento, pero lo presenta el gobierno justo antes de la cumbre para que quede claro que Alemania es un protectorado. Y que se pliega a las órdenes que le dicten desde Londres, Washington, Nueva York y en este caso también París. Alemania depende de las exportaciones de electricidad francesas. Y va a seguir dependiendo de las exportaciones de electricidad francesas. Y luego, para terminar, me gustaría también hablar de una cuestión que también ha pasado bastante desapercibida. Una decisión que ha tomado el gobierno chino. Y que dentro de toda esta... Porque ya nos hemos olvidado un poco de todo el follón arancelario, pero es muy importante. Porque China ha anunciado que va a eliminar aranceles a 53 países africanos. Mira que son listos los chinos, ¿eh? De verdad, todo lo que somos de tontos nosotros, pero tonto para siempre, mira que son listos. Dicen, que ahora viene Trump con la guerra arancelaria, con el palo y la zanahoria. No os preocupéis, queridos negros, no os preocupéis, queridos africanos, que entre gente que no es blanca nos entendemos, ¿eh? China suprime aranceles, exención total. Exención total. Y ofrece además cooperación tecnológica, cultural y económica. Bueno, pues luego cuando China nos coma la tostada, que nos la tiene prácticamente comida entera en África, con todo lo que significa África, es decir, en lugar de llegar a África y montar un imperio neocolonial como ha hecho Francia con la Françafrique, o estarte organizando golpes de Estado como hace Estados Unidos y como hace Gran Bretaña, tú llegas a África y dices, os voy a ayudar, no os pongo aranceles, etcétera. ¿Con quién se van a ir finalmente los africanos? Sí que es una cosa de sentido común, ¿no? Es una cuestión de incentivos pura y dura. Claro. ¿Van a aprovechar para hacer una colonización tecnológica y económica? Pues seguramente, no tengo ninguna duda. Pero lo presentan como una alternativa al modelo occidental del Fondo Monetario Internacional, del chantaje, del terrorismo, de la presencia de tropas. No estamos diciendo que desde un punto de vista ético pueda ser mejor o peor. Cada uno tendrá su opinión al respecto. Yo tengo la mía, yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero aquí de lo que estamos hablando es decir, oiga, ¿nosotros qué vamos a hacer? Impulsar el comercio bilateral, vamos a reforzar los vínculos y vamos a conseguir tener acceso a una serie de materiales que necesitamos y que queremos. Modelo Washington y padres fundadores de Estados Unidos. Exactamente. Y además, pues miren, les vamos a ayudar. ¿Cómo? Medidas de apoyo técnico y logístico, simplificación aduanera. Se van a crear zonas preferenciales. Se van a utilizar plataformas digitales chinas que se van a probar en tiempo real en otros países. Y se van a ofrecer capacitaciones tecnológicas, evidentemente con empresas chinas, para facilitar la inserción de los productos africanos en el mercado chino. Y además se les ofrece, porque cuando han presentado, el canciller chino Wang Yi ha presentado este proyecto, se ofrece como una alternativa al orden económico impuesto por Occidente. Y además ellos insisten mucho en eso de impuesto. Porque es impuesto. Entonces, si tú tienes una economía china no tan dependiente de la norteamericana como lo era antaño, la estrategia de Xi Jinping en la última década se ha centrado en reforzar lazos comerciales con África, con la zona sur del continente americano, con el sudeste asiático, también con la Unión Europea, ahora estamos hablando de África. Pues el hecho de que Trump agite ese avispero económico y geopolítico con sus órdenes ejecutivas, etcétera, etcétera, pues le viene de miedo a China. El problema de este tipo de acuerdos, porque alguno puede pensar, con razón, ¿no? Esto es un acuerdo desigual porque tenemos a gente que no tiene prácticamente nada, no tiene mucho desarrollo, vamos a decirlo así, tampoco me entiendan mal, pero tienen muchos recursos naturales y luego tenemos una potencia hegemónica o que aspira a ser hegemónica, no pueden negociar en igualdad de oportunidades. Pero el problema no es ese. El problema es cuando hay unas naciones que quieren imponer su visión al resto.
pasando por encima de la soberanía de los países a los que se quiere modelar y cercenando la capacidad de que tomen sus propias decisiones tanto en política interior como exterior. Entonces, Gran Bretaña primero, lo vamos a ir viendo en los programas del Gran Reseteo este verano, y luego Estados Unidos han ejercido ese papel, si quieren denominarlo así, de civilizadores, empleando además un supuesto mandato divino, que ha empleado todas las herramientas a su alcance para lograr el objetivo, pero herramientas coercitivas. La diplomacia dejó paso a enfrentamientos bélicos, a chantajes económicos, a ocupaciones coloniales. ¿Te recuerdas cuando Wilson decía aquello de que el destino manifiesto de América no era gobernar el mundo por la fuerza física? Hombre, pues... Sí. Bueno, pues... Sí, ya. Claro. Vale. Entonces, esta doctrina era en realidad un rechazo al expansionismo y un apoyo a la libre determinación de los pueblos, pero fue interpretada de forma contraria. De hecho, sirve tras la Segunda Guerra Mundial para impulsar ese nuevo orden en el que todo aquel que se opusiera a los designios sería apartado a un lado del camino de la historia. Por eso es tan revolucionario en el plano internacional la forma que está teniendo China de intentar alcanzar o intentar tener ese puesto de hegemonía mundial. Porque es otra forma distinta a la que realiza Washington a través del Fondo Monetario, a través del Banco Mundial. Sin exigir modificar estructuras políticas o económicas. No le pide el gobierno chino a cualquier país africano que haga una reforma económica, ¿no? No le pide que emule su sistema, ni que impulse movimientos revolucionarios para imponer un determinado candidato que sirva a sus intereses. El que fue primer ministro chino, Wen Jiabao, que fue uno de los artífices del auge económico del país en la primera década de este siglo, tenía una idea fundamental y él decía: China nunca ve su desarrollo como un modelo para los demás. Él decía, cada país tiene que escoger su propio camino. Claro, claro. Y este mensaje es tan disruptor respecto al orden internacional al que estamos acostumbrados, que es muy probable que cada día más, si le dejan, si no hay auge terrorista y si no hay más escenarios bélicos, pues China poco a poco irá adoptando países y acuerdos comerciales. Como ha pasado en África, está pasando en África y como ha pasado también con muchos países de Hispanoamérica. ¿Que esto implica entrar en deuda con China? ¿Que esto implica también pues, una especie de colonialismo económico o financiero? Pues también es así. Pero desde luego yo siempre digo lo mismo. Aquí al final se exponen dos modelos, el del ordeno y mando, el del ámbito militar y el del acuerdo comercial. Bueno, pues ya sabemos, la mayoría, la inmensa mayoría de los gobiernos en libertad escogerán la segunda vía y ahí China, pues evidentemente, tiene todo que ganar. Incluso... No, y lleva las de ganar porque está jugando con mucha habilidad esa baza, o sea, está aprovechando además el resentimiento, Exacto. la hartura y el clamor contra la injusticia de multitud de naciones, de docenas de naciones. Hay un libro que se ha publicado recientemente con traducción en español de una señora que se llama Elizabeth Economy. El título del libro es El mundo según China. Es un libro escrito por una señora que es la directora, ha sido durante una década directora de estudios asiáticos del Consejo de Relaciones Exteriores. Es decir, la visión es completamente globalista, de esfera de Washington. Es decir, en ningún momento hay ningún argumento ni ningún dato que vaya a reforzar la visión china. Pero ella dice y admite que el papel fundamental de China en el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido siempre plantear modelos de gobernanza abogando por una serie de principios que incluyen el derecho de todos los países a fijar su propio camino político y económico y la primacía de la soberanía o la no injerencia de segundos países en los asuntos de una nación, sobre todo cuando se trata de la supervisión internacional a la hora de controlar, de sancionar y de actuar militarmente contra un país. Esto no implica que la estrategia de Pekín sea aislacionista, todo lo contrario. Pero se plantea un escenario pacífico y voluntario. Antes de que los británicos pusieran en la diana a los chinos en la guerra del opio, la primera, el PIB de China era el 30% del total mundial, ¿eh? Claro. Igual que el Producto Interior Bruto de India era muy superior al de Inglaterra cuando llegaron por ahí los ingleses. Exactamente. Y para volver a superar a Inglaterra, pues ha tenido que esperar hasta el año pasado. Sí, es que la imagen de los navíos ingleses hundiendo a los barcos de madera chinos, lo que funcionó fue como un acicate para cometer un proceso de modernización que con todas las salvaguardas, todos los paréntesis, etcétera, etcétera, no cristalizó hasta siglo y medio después, pero que ahora es incontestable.
aunque propagandistas occidentales sigan presentándonos al país como un territorio atrasado. Y todavía habrá algún imbécil que después de escuchar esto dirá, bueno, ¿qué pasa, Lorenzo? ¿Te quieres ir a vivir a China? Bueno, pues si ese es su pensamiento, señores, es que no han entendido ustedes absolutamente nada. Afortunadamente, la gran mayoría de nuestra audiencia es inteligente y espero que les haya servido la información que hemos aportado aquí, la opinión, el análisis, los hechos, para poder también hacerse su estructura mental y ser conscientes de lo que está pasando y de alguna manera pues poder anticipar también movimientos que puedan suceder en el futuro, don César. No tengo la menor duda de que es así, vamos, es que además ha estado usted muy elocuente, como por otro lado suele ser la nota habitual. Muchísimas gracias por todo, siempre, Lorenzo, y nos encontramos mañana. A usted siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo.